Bienvenidos al Museo del Aire, a esta conferencia que entra dentro del ciclo de los grandes vuelos del Ejército del Aire, y el Jesús del Gran Poder para mí es uno de los vuelos de mayor solera, no solamente por lo que significó en su momento, sino por la cantidad de vicisitudes que rodearon este vuelo. Hoy nos lo va a presentar el coronel Adolfo Roldán, que es diplomado de Estado Mayor, que estuvo de coronel jefe del ala 48, que como todos sabéis es una de las mejores unidades de helicópteros que tiene el Ejército del Aire. Es licenciado por la Real Academia de Historia Española, es también licenciado por academias internacionales de Perú, Uruguay, Chile, y algunas más que ahora mismo no recuerdo. Ha sido autor de un libro muy interesante sobre Cuatro Vientos como la cuna del Ejército del Aire, y coautor de otros muchos publicaciones, como ha sido la enciclopedia aeronáutica, libros sobre el centenario de la aviación militar española, los 100 años de la torre de señales de Cuatro Vientos, y además le han concedido varias condecoraciones, tanto civiles como militares, pero su currículum es tan extenso que prefiero dejarle a él la palabra y que nos hable del tema interesante que es el vuelo de Jesús del Gran Poder. Muchas gracias por esta palabra, y voy a intentar ser lo más corto posible para no aburrirnos en esta tarde que vamos a tener tan soleada. Comienzo diciendo una anécdota, y es que un paisano mío cordobés, escultor Juan de Mesa, en 1620 esculpía la venerada imagen del Jesús del Gran Poder en Sevilla. Y digo yo, qué ajeno estaba que muchos años después esa imagen y ese título lo iba a pasear por todos los cielos de la América hispana. Efectivamente, fue elegido para realizar el vuelo desde Sevilla a América un Breguet 19 con que la aeronáutica española haría este vuelo. En esta época era lógico que todos los aviadores habían terminado la guerra de Marruecos y estaban deseosos de participar en vuelos internacionales, porque se consideraba que el que no había volado al extranjero pues no se le veía con los ojos que debía. Y entonces todos intentaron realizar. Unos lo consiguieron, otros no le autorizaron, otros no lo programaron, pero lo que no cabe duda es que tenían en la mente que tenían que hacer un récord importante. Y el récord importante que se les ocurrió fue nada más y nada menos que intentar batir la marca de distancia que tenían dos americanos, Chamberlain y Levin, que hicieron una distancia de 6.924 kilómetros. En un avión, que ahí lo tenéis, muy pequeño, un avión, como veis, una avioneta, pues atravesaron desde Estados Unidos a Alemania en ese esto. Entonces ellos, Jiménez, que era un capitán del servicio de aviación de entonces, se le ocurrió intentar batir esa marca. Este hombre, no cabe duda que lo que intentó sabía lo que hacía, porque había estado realizando vuelos en España grandes, la Vuelta Aérea en España y vuelos de mucha duración. Entonces se le ocurrió pedir a otro importante de la aviación en aquella época, que era Iglesias. Iglesias era un experto en navegación aérea, sobre todo en navegación aérea con los astros. Y le ofreció que si quería ir de segundo a este vuelo. Y efectivamente le dijo que sí. ¿Qué avión eligieron? Pues Construcciones Aeronáuticas tenía un encargo de 7
de fabricar 19 aviones Breguet, y entonces consideraron que los dos últimos, el 71 y el 72, los modificasen para conseguir mayor autonomía. Y efectivamente le pusieron unos bidones e hicieron el superbidón con el que ellos iban a intentar el vuelo del Atlántico. El proyecto era salir de Sevilla y dirigirse hacia la India. Eso fue lo que estaba programado. Presentaron una memoria al general Quindelán, que era el que en aquella instancia mandaba la aviación, y se aprobó. Pero eran dos díscolos, en el fondo ellos no querían ir a la India. Ellos lo que querían ir era a Cuba. Y entonces se les ocurrió que atravesar el Atlántico era lo que estudiaron. Pero era complicado porque, como le había impuesto la autoridad superior el vuelo a la India, tenían que dar la planificación de ese vuelo, pero bajo cuerda planificaba el vuelo a La Habana. Efectivamente, con este vuelo, ¿cómo consiguieron los datos? Pues hicieron con el padre Gutiérrez Lanza, un jesuita que estaba en Cuba y que era el encargado de los servicios meteorológicos, les facilitase los datos para programar el vuelo secreto, llamémosle así. Y así lo hicieron. Pero mientras le entregaban el avión con el que pensaba hacer el vuelo, tuvieron que entrenarse. Ahí tenemos el avión Jesús del Gran Poder. Pero ellos lo que querían era hacer el vuelo con un entrenamiento. Y ese entrenamiento les dieron el primer Breguet, el prototipo, llamémoslo así, de los Breguet 19 que estaban construyendo. Le bautizaron con el nombre Loriga. Todos sabéis que Loriga fue uno de los grandes pilotos que tuvo la aviación. Desgraciadamente, en el año 27, al venir en Cuatro Vientos, se estrelló y se mató. Entonces, en homenaje a dicho piloto, le pusieron al avión Loriga. ¿Qué es lo que querían hacer? Entrenarse. ¿Qué es lo que tenían que hacer para el vuelo que ellos soñaban? Atravesar el Atlántico, volar muchas horas. ¿Cómo lo hacían? Se subían en el avión y volaban. Entonces dijeron, nos vamos de Sevilla a Cabo Jubi y volvemos. Y efectivamente así lo programaron y así empezaron a realizarlo. Desgraciadamente, el vuelo hasta Cabo Jubi le fue muy bien. Sin tomar tierra, dieron la vuelta y se dirigieron otra vez hacia Sevilla. Pero tuvieron la mala suerte que en mitad de la distancia se les abrió el avión, tuvieron que tomar tierra, destrozaron en la toma o medio destrozaron el avión, no tuvo ya reparación el avión y hicieron, en total, habían volado 20 y tantas horas de vuelo. O sea que lo que querían comprobar, que era la estanqueidad, cómo se comportaba el avión, etcétera, lo habían logrado. Pero tuvieron que regresar ya por vía terrestre hasta Sevilla. Para volar, antes quisieron bautizar el avión. Y ahí lo tenemos. Pero tenían una dificultad, que los campos entonces no estaban asfaltados, no tenían ruedas de cola, y tenían que despegar. Para que les fuera más rápido y poder alcanzar la velocidad de despegue, tuvieron que montar un carrito en el patín de cola, que como veis en la fotografía, atrás se ve. Ese era un carrito que durante el despegue, en cuanto despegaba, el carrito se caía y no tenían problema. ¿Qué hicieron? Bautizarlo. ¿Quién vino? Los reyes, porque entonces los reyes, Alfonso XIII, era muy aficionado a todos los inventos y sobre todo a la aeronáutica. Y hicieron el bautizo en Tablada. Ahí tenemos a la reina Victoria Eugenia lanzando no una botella de champán, tuvieron una botella de Domecq, de vino, de Jerez, con la que estrelló en el buque El Cid. Efectivamente, le dieron el nombre de Jesús del Gran Poder. Y nos preguntaban, ¿por qué le dieron el nombre de Jesús del Gran Poder? Pues porque los dos pilotos, aparte de la devoción que le tenían, eran miembros de la cofradía de la iglesia de San Lorenzo, donde está actual y estaba el Jesús del Gran Poder. Y entonces se le ocurrió poner ese nombre.
el obispo de Sevilla, Ilundain, fue el encargado de la bendición, y ahí tenemos que el rey, como he dicho antes, tan aficionado, una de las cosas que hizo después de bendecirlo, acercarse al avión con los pilotos, que les contasen y que viese el avión, en fin, y les contarían pues todo lo que pensaban realizar oficialmente. Lo del otro lo tienen en secreto y no lo comunicaron, como era lógico. Disculpe, ¿el alto o el bajo? ¿Quién es Jiménez y quién es Iglesias es el pequeñito, Jiménez de la... Bueno, pues ya decidieron el día que iban a despegar. Eligieron el día 9 de mayo como fecha de partida para hacer el vuelo secreto, aunque creía todo el mundo que iban a ser el oficialmente programado. Fueron a despedirse, como había hecho Colón, a la Catedral de Sevilla, donde hay una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Antigua. Allí oraron y dieron el placer para poder iniciar el vuelo. Efectivamente, todo estaba listo para el día 9, pero desgraciadamente Sevilla tiene el río, el Tablada, muy cerca, y ese día se presentó una neblina, una niebla fuerte, y a pesar de todo dijeron, bueno, podemos despegar. Pero tuvieron la mala suerte que en el despegue el avión se le fue un poquito a la derecha y había una furgoneta o un camión en el lado derecho de la pista, de la zona externa, y chocaron contra ellos. Entonces, como no sabían qué había pasado, cortaron gases, frenaron para abortar el despegue y se detuvieron. De esta forma tan antiaeronáutica, fracasó el primer intento de volar a La Habana, como habían pensado realizar ambos pilotos. Al día siguiente se descubrió el pastel de que no pensaban ir a donde oficialmente tenían que ir. Entonces Quindelán, que era su jefe muy enérgico, los cogió, les pegó la carrera en pelo que correspondía, pero les dijo que a Cuba se iría, pero cuando el servicio de aeronáutica militar lo decidiese. Así ellos quedaron defraudados y dijeron que querían ir a Cuba. Cuando ya estaba todo resuelto, decidieron ir a hacer el vuelo. ¿A dónde? A donde tenían que ir. Entonces despegaron de Tablada al día siguiente, una vez en el aire se dirigieron por el Mediterráneo, por Gibraltar, hacia el Mar Menor, hacia el Mediterráneo, y de allí por Asia Menor penetraron por Alepo y continuaron para seguir el viaje suyo a la India. Desgraciadamente, las previsiones eran muy buenas y las tuvieron en toda la primera parte del vuelo. En la segunda, a partir de la mitad del Mediterráneo, se encontraron tormentas, un mal tiempo, volaron hacia el desierto y ahí tuvieron tormentas de arena. El problema de la tormenta de arena es que el motor se fue llenando de arena hasta que en la vertical o cerca de Basora, pues tuvieron que aterrizar porque se les paró el motor. Desgraciadamente en esta ciudad los pilotos fueron cogidos prisioneros por los beduinos, hasta que la RAF, que tenía allí una base, los consiguió liberar. Exactamente en Nacidilla. Pero bueno, eso es. Después ha sido muy famoso hace poco por otras razones. O sea que pues allí permanecieron porque el avión, para repararlo, necesitaba unas piezas que se las tenía que mandar la fábrica de Cataluña, la Hispana de Barcelona. Y esas piezas, como siempre, cuando se piden repuestos extraños, pues solo tardaron como 5 o 6 meses en mandarlo. Con lo cual el avión estuvo allí totalmente a la intemperie, con temperaturas que oscilaban, como sabéis todos que los desiertos bajan mucho por la noche y suben mucho durante el día. O sea que el avión sufrió bastante. Cuando lo repararon, pues consiguieron regresar a Sevilla. Entonces pidieron el ir ya a Cuba y les dijeron que a Cuba no se lo autorizaban,
que le autorizaban hacia Brasil. Y entonces empezaron a preparar el vuelo a Brasil. Este fue un vuelo curioso, porque a pesar de la avería que había tenido el motor, aprovecharon ese mismo motor y ese mismo avión para el vuelo que programaron para ir hacia Sevilla. La ruta que programaron tenía unos 20.000 kilómetros. Comprendía, ahí está, pero lo digo, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, México y Cuba. O sea, al final, ahí va Cuba. En este itinerario de muchos países a recorrer necesitaban asistencia técnica porque el avión no podía hacer 20.000 kilómetros y entonces programaron que en Río de Janeiro, en Santiago de Chile y en Panamá mandasen mecánicos con un motor de repuesto, con herramientas apropiadas para hacer pequeñas o grandes revisiones en función de cómo se diese el viaje. Realizaron un completo estudio meteorológico exhaustivo y estuvieron volando Jiménez en Cuatro Vientos, realizando muchos vuelos para poner el avión a punto. Iglesias se encargó, estaba en Alcalá de Henares, y allí lo que se encargó fue de preparar la navegación astronómica a base. Pero a él se le ocurrió un detalle que después le vino muy bien, y es que se estudió los faros, con qué frecuencia impartían la luz, y con lo cual él con las luces sabía en qué faro estaba y era una forma de orientarse sin necesidad de otros medios. Porque el avión, medios radioeléctricos no llevaban para eliminar peso, habían suprimido todo. Solo llevaban para estimadas y la navegación astronómica. Bueno, todo estaba listo. Como se ha dicho, el Breguet 19, Jesús del Gran Poder, utilizado en el avión de Oriente. Los métodos de navegación empezaron a utilizar, ya lo hemos dicho, navegación a estima y navegación astronómica. Como veis, unos sistemas rudimentarios, pero no había otras posibilidades. Este avión, además, no estaba muy preparado para meterse en nubes y hacer vuelos. Tenían que ir siempre por debajo, por encima, buscando el salirse de las capas de nubes. El avión, como veis, estaba pintado de purpurina blanca. He puesto esas dos fotografías para que veáis la diferencia de los dibujos del que llevaba el avión original y el que tenemos. Desgraciadamente yo no he encontrado la razón por la que cada vez que se ha restaurado se le han suprimido muchas de las dibujitos que habían hecho. Efectivamente, si comprobáis los dibujos antiguos, había mucho más. Entre otras cosas, llevaban los logotipos de las exposiciones de Sevilla y Barcelona que se iban a celebrar esos años, y que Iglesias era el encargado en determinadas ciudades de soltar papeletas, pegatinas, anunciando eso. Bueno, pues eso también ha desaparecido. Nunca he comprendido por qué. El avión se conserva gracias a la Escuela de Mecánicos de Godella, donde se llevó y donde estuvieron haciendo prácticas los mecánicos. Al finalizar la contienda nuestra, se trajo, estuvo en un hangar medio abandonado hasta que a alguien se le ocurrió. Y entonces, bueno, la escuela de mecánicos en esa época. Y porque empezó en otro, era una de las escuelas. Pero bueno, eso no viene al caso. Que gracias a eso el avión se pudo conservar. ¿Quiénes pintaron? Pues pintores sevillanos, Lafita, Martínez de León, que era un célebre que escribía en la revista de Taurina, porque era muy aficionado a pintar. Antonio, bueno, una serie de pintores fueron poniendo sus dibujos. Efectivamente, con ello es curioso porque uno de los más famosos, que era, pintó un célebre dibujo que era Ocelito, que era un cordobés típico con sombrero, y él lo que le sorprendió, que en sus cuentos, que escribían cuentos constantemente, decía que Ocelito nunca había atravesado, precisamente su Ocelito iba a atravesar, iba a ir a América. Bueno, un hecho curioso de los dibujos es que pintaron también a Don Quijote y Sancho Panza, cosa que todo el mundo te pregunta, ¿cómo pintaron
a Don Quijote si no tiene nada que ver con Sevilla, ni tiene. Bueno, pues es curioso porque ellos se inspiraron en que el clavileño, el caballo de ellos, era un caballo volador, y entonces quisieron poner para repartir por toda América el que nosotros habíamos tenido la idea de que hasta los caballos volasen. Y pintaron, y sigue pintado, Don Quijote y Sancho Panza. Ahí he puesto una fotografía que se ve lo que he hablado. Ahí tenía Don Quijote y Sancho Panza. Bueno, y luego, por cada uno de los sitios que volaron, los pintores locales se les ocurría pintar sus dibujitos. Y ahí veis que hay dibujos de la RAF, porque estuvieron en Basora y le pintaron un inglés llamado Francis Brown, pintó lo de su base. Llegaron a Cuba y pintaron. O sea, muchos de los dibujos se han ido reproduciendo a través del vuelo. En Las Palmas, a Las Palmas peruanas, no Las Palmas de Gran Canaria, el aeropuerto de Lima, una base aérea se llama Las Palmas, por eso hay que especificar que es la peruana, que no es la... Pues también pintaron el escudo de la Fuerza Aérea Peruana, etc. Y eso, muchos han desaparecido. Ha desaparecido el mono con la guitarra que llevaba pintado, también ha desaparecido. Yo no he logrado encontrar el porqué de esto, pero así era. Bueno, cuando Meseguer, que era el encargado del servicio meteorológico en España, Cuatro Vientos, le informa de la buena meteorología que van a tener, deciden ya que van a despegar para hacer el vuelo a donde tenían que ir, que era atravesar el Atlántico a Brasil. El día 24 es cuando decide, que era Domingo de Ramos, cuando decide hacer el despegue para dirigirse a Brasil. Por la tarde sacan el avión del hangar y remolcado lo sitúan ya en el extremo de la pista. Bueno, esta pista es curioso, porque la pista de tablada les faltaba unos 100 metros para que el avión despegase. Se retrasaron unos días para poder dar tiempo a finalizar dicha pista. En ellos se acomodaron, ellos iban vestidos de paisanos con un mono de vuelo con resistencia eléctrica, porque el avión no llevaba calefacción, y entonces ellos iban de paisanos, ponen hasta el color de la corbata en algunos sitios, pero era el sistema porque ellos pensaban que cuando lleguese iban a tener que asistir a actos y les llevaron dátiles, higos, termos de leche, botes de cereogumí. Los que somos viejos lo hemos conocido porque era el alimento de nuestros hijos. O sea que, pues eso lo llevaban porque era un reconstituyente alimentario. Y entonces lo llevaban. Y agua mineral. Bueno, por fin, hora y media más tarde, Jesús de Gran Poder remonta el vuelo y despega para iniciar el viaje. Durante el ascenso se dirigen al barrio de Triana. Ven que hay una procesión y se dedican, por lo que hemos hecho todos de jóvenes, a llamar la atención, a dar la típica pasada para despedirse. Y daba la casualidad que era la cofradía de la Sagrada Cena que estaba desfilando por la calle de Triana. El sacerdote paralizó la procesión y bendijo el avión para que fuera con todos los honores a realizar el trayecto. Se dirigen por toda la costa africana, por Cabo Esparter. Ahí empieza, a la altura de Casablanca, el tiempo se les pone regular, pero ¿cómo lo consigue Jiménez? El piloto era Jiménez y el segundo y navegante era Iglesias. ¿Cómo conseguía? Pues subiendo y bajando. Por encima de la capa de las nubes, cuando volvían, bajaban por las capas de nubes y así iban recorriendo los espacios, porque la meteorología es muy cambiante y los que han volado cerca de Casablanca sabéis que las tormentas son facilísimas y que se formen constantemente. A la altura del Cabo Cantín se dispersan los cúmulos y empieza el buen tiempo. Por ello, le sirve a Iglesias para empezar a tomar sus datos astronómicos y comprobar que lo de sus faros se cumplía a rajatabla. Pasaron por Safi
luego se adentra en mar hasta Cabo Juby, media hora después van al Cabo de Aguer, o sea, siguiendo, como antes puse. Ahora, si esto funcionase, pues me iría para atrás. Ahora no. Sí, ahora sí. Ahí. Veis que va recorriendo toda la costa hasta el punto donde tiene que abandonar África para poner rumbo a Brasil. En Cabo Juby, pues se hace lo que he comentado antes. La juventud hacíamos cosas que hoy no comprendíamos. Y es pegar una pasada a Cabo Juby, entre otras cosas porque decían que así los españoles que estaban allí comunicarían a la península el paso y les servía a ellos de distracción y de información, ya que no llevaban radio y que no podían comunicar su paso por los distintos puntos. Continúan hasta Dakar y desde este punto pone ya rumbo a América. O sea, Dakar hasta Recife, en Brasil, era lo que pretendían hacer, que eran 2.847 kilómetros los que les separaban. Hoy eso es una distancia de risa, pero en aquella época cerca de 3.000 kilómetros. Con el avión que llevaban era una buena travesía. Ahí empiezan con buen tiempo, los alisios les son favorables, pero no todo el Atlántico se les presenta así. Cuando llegan, llevaban ya medianoche, tienen que perforar la capa de nube para descender y poderse situar, porque ya no tenían visibilidad y en el mar ni ayuda de ningún tipo. Además tuvieron la desgracia de que le habían dado una información de todos los barcos que iban a estar por la zona del día de Suezo. Como siempre esas informaciones te las dan, pero después no apareció ningún barco, ni vieron ningún barco durante la travesía del Atlántico. O sea que una vez más se comprueba que las informaciones muchas veces no son lo que a uno le gustaría. A medianoche, ya he dicho, continúan, la noche es muy cerrada, no ven nada, pero continúan volando sin ningún problema a la estima. Cuando podía y el cielo se veía, Iglesias tomaba sus informaciones astronómicas y se situaba, con lo cual lograron corregir pequeñas derivas que le llevaban para un sitio no previsto. Apuntaron hacia Natal. ¿Por qué? Porque era el primer punto para poder después descender por América. Pero se encontraron que si seguían a Natal, se ponían paralelo a la costa y como de combustible no iban muy sobrados, pues pensaron que era mejor apuntar a Bahía y directamente hacia el continente, mejor que volar paralelo a la costa, que podían quedarse sin combustible. Y así lo hicieron. Pusieron rumbo a Bahía y se pudieron orientar y vieron Natal, a pesar de que, pero como les quedaba combustible, prefirieron seguir bajando por América hasta Bahía. Y en el aeropuerto Casamari de Bahía tomaron tierra porque el combustible les quedaba ya muy poquitos litros para permitirse el lujo de continuar. Allí, cerca de Bahía, tomaron tierra después de haber volado solo 43 horas y 44 minutos sin descansar y sin hacer escala en ningún sitio. Con ello, no habían conseguido batir el récord de distancia, porque ellos volaron 6.550 kilómetros. Se quedaron a unos centenares, pero el combustible, porque tuvieron la mala suerte, y es que se encontraron mucho viento en cara durante la travesía, con lo cual las previsiones que ellos habían hecho de velocidad se les vino abajo, y entonces no consiguieron, pero consiguieron el segundo puesto internacional de cálculo de distancia recorrida. Allí, como es lógico, lo recibían como siempre. Al principio no había nadie, pero cuando se enteraron algún avión, vino el público y totalmente. Ellos, como pudieron, se dirigieron a la ciudad porque lo que querían era, primero, tomar algo de alimento y, segundo, poder dormir
porque estaban deshechos de todo el día. Fueron a Bahía y allí estuvieron durmiendo, dicen, yo no me lo creo, pero dicen que durmieron 16 horas. Yo pienso que se pasaron los que escribieron. Pero bueno, descansaron lo suficiente para poder realizar la siguiente etapa. Allí recibieron telegramas, unos telegramas muy afectuosos de la reina, que había sido la madrina del avión, del rey, dándole la enhorabuena, y en fin. Quindelán, que les puso otro, y ellos lo que hicieron al día siguiente fue contestar a todos estos telegramas para quedar bien en función del trayecto que había. Aquí decidieron hacer una segunda fase del vuelo, que era continuar por América y irse hasta Río de Janeiro. Y efectivamente fueron a Río de Janeiro el día 28 y en el aeropuerto de Dos Alfonso fue donde tomaron en Río de Janeiro. Le recibe como siempre, ahí ya como estaba previsto, la multitud en todo esto era impresionante. Los sacaban como los toreros, en hombros, y si habéis visto fotos en muchas revistas, van, que yo creo que era más el destrozo que hacían, llevándolo a hombros, como dicen los toreros, que lo que podían hacer. De todas formas, allí estuvieron 2 o 3 días, repasaron el avión y consiguieron que su mecánico, que tenía allí Ganso, les diese los uniformes militares para vestirse. Ya en las recepciones vestían con sus uniformes y sus chatarrerías de la época para ir a todas las recepciones que les daban. El día 2 de abril continúa el vuelo y decide ir hasta Montevideo, que en el aeródromo del Pando de Montevideo, pues la misma operación. Así de gente, multitud, los consideran huéspedes o no, los recibe el presidente de la República del Uruguay, tienen unos días de descanso para iniciar la otra parte, que era pasar a Buenos Aires. Efectivamente, al día siguiente pasan a volar la etapa a Buenos Aires, que eran 2 horas y media, o sea, ya desde Montevideo a Buenos Aires era un recorrido pequeño y no les creaba ningún problema el vuelo. En Buenos Aires pensaron no descansar, sino ese mismo día continuar el vuelo para dirigirse a Santiago de Chile. Bueno, ahí es un aeropuerto argentino que publicaba la llegada del avión del Jesús del Gran Poder y le dieron los periódicos. Yo conservo una colección de esos y en todo era maravilloso todo lo que estaban haciendo y cómo los destacaba. Estuvieron unas horas en Buenos Aires y se dirigieron a atravesar los Andes. Los Andes lo atravesaron no por el ferrocarril, que era por donde todos los aviones que lo habían hecho antes decían. Lo atravesaron por derecho, cerca de la Aconcagua. Tuvieron que subir hasta 5.000 metros, que en aquella época era una barbaridad. Ahí tuvieron la ayuda de un piloto de la TECOER, de la compañía que desde Francia iba a Argentina, que les dio las cartas y por dónde se metían ellos para el vuelo. Y efectivamente les vino muy bien porque pudieron sobrevolar los Andes y aterrizar en Santiago de Chile. El día en Santiago de Chile era espléndido, no tuvieron ningún problema. Vieron el Aconcagua y lo reflejan en su escrito, lo bonito que estaba el Aconcagua, que solo tiene 7.600 metros de altura, pero aterrizaron en Santiago de Chile sin ningún problema. Vieron, a pesar de eso, su religiosidad, y vieron que cerca de ahí está el Cristo de los Andes, y describe que ellos vieron al Cristo de los Andes. ¿Lo vieron o no lo vieron? Eso ellos lo sabrán. En Santiago de Chile fueron recibidos por el subsecretario de Guerra por personalidad. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Entre los chilenos y los peruanos había un conflicto que provenía a finales del siglo XIX entre 2 ciudades, Arica y Tacna, que se lo había quedado quien no debía y al final firmaron un tratado, el Tratado de Lima, en el que reconocían que Arica se quedaba para los chilenos y Tacna se quedaba para los peruanos.
Pero sabéis que todos los tratados después tienen una ratificación, un protocolo de ratificación. Bueno, pues el presidente de Chile les dio el honor de que fueran portadores de ese protocolo para el presidente de Perú. Y así fueron, y actualmente quedó Arica para los chilenos y Tacna para los peruanos, y que yo sepa, no ha habido más problemas en ese sentido. Ahí lo tenemos, la llegada a Santiago de Chile. Ahí en Perú, con los oficiales peruanos que lo recibieron, y en la base aérea de Las Palmas que tienen los peruanos hay una placa donde recuerda, porque allí estuvieron repostando, se hicieron muy amigos de los pilotos peruanos, total. Hasta el 22 de abril que decidieron poner rumbo a Arica, y así en Arica hicieron una escala y prosiguieron a Lima. Allí fueron recibidos, como he dicho, por una multitud ingente de personas, y los recibió el presidente de Perú, al que le entregaron el protocolo que el otro presidente le había asignado. En Lima, con todos estos agasajos y toda esta ceremonia, permanecieron varios días. Y ahí tuvieron la mala suerte que empezó la época de la lluvia y del mal tiempo. Con lo cual, toda esa costa, los aeropuertos, los aeródromos que había entonces, no eran de pistas asfaltadas, eran de tierra, se encharcaron y ya tuvieron que decidir que cambiaban las tomas de tierra y las escalas. Y así, en vez de dirigirse, por ejemplo, desde Lima, se fueron a una ciudad peruana que se llama Paita, un poco más al norte, pero no estuvieron en Colombia, la sobrevolamos, pero no pudieron aterrizar porque el campo donde tenían que ir estaba totalmente encharcado. Lo mismo le pasó, se dirigen a Colón en Panamá, y ahí sí pudieron aterrizar porque en Panamá, en el aeródromo Franco Fier, pudieron aterrizar. Ahí es curioso porque ahí los escoltaron aviones norteamericanos para su llegada precisamente a Panamá. Ahí tenían además ya los montadores que habían mandado para que revisase el avión, estaban los montadores Calvo, Morales, la Casa Hispano había obligado a que en ese momento cambiasen el motor, y aprovecharon y cambiaron el motor, y ellos pensaban seguir el vuelo deteniéndose en Honduras, El Salvador. Como las malas condiciones del terreno no se lo permitían, continuaron. Pero ¿por qué continuaron con tanta rapidez? Pues porque siempre influye la política, y la política es que el presidente de Cuba iba a tomar posesión, y pensó el gobierno de España que tenían que estar ellos con el avión, porque iba en un crucero del almirante Cervantes el ministro de Marina, que era el que iba a presidir la comisión que había mandado el gobierno. Entonces les obligó a que estuvieran en Cuba lo antes posible, con lo cual todos sus deseos de permanecer y de hacer el vuelo con más tranquilidad se vieron forzados. Ahí se unieron a la misión extraordinaria que habían mandado para la toma de posesión del general Machado de Cuba, y el almirante García de los Reyes, que era el ministro de Marina, fue el presidente de esa comisión. Ellos querían, desde Cuba, seguir a Estados Unidos y por Terranova venir otra vez a Europa y volver a Sevilla. El gobierno no se los permitió y les dijo que naranjas de la China, que en el almirante Cervantes, con la comisión, desarmaron el avión y pusieron rumbo a España para llegar a Cádiz. En Cádiz, como es lógico, recibieron pues toda la parafernalia que había tenido en Panamérica. Pues aquí fue ya apoteósico. ¿Por qué? Pues porque eran los héroes en ese momento de la travesía y fueron muy bien recibidos. Pero ellos no querían llegar vía terrestre a Sevilla. Ellos querían cerrar su periplo con el avión.
Entonces, en las playas de la Victoria de Cádiz, montaron el avión y volvieron a despegar para dirigirse a Sevilla. ¿Cómo? Volando exactamente como habían hecho la travesía. Y así lo hicieron. En Tablada, el día 8, esperan recibir a los embajadores volantes, que es como los querían llamar entonces. Y allí fue ya súper apoteósico. Las azoteas de Sevilla, de las casas, las calles estaban de público extraordinariamente completo. Y ellos se dirigían a tomar tierra y tomaron tierra en Tablada. ¿Qué hicieron lo primero? Pues en su paso por Guatemala le habían dado una copa de oro con la intención de que la entregase en la iglesia de San Lorenzo para transformarla en un cáliz. Y ellos, cuando llegaron, quisieron ir a la cofradía, a la iglesia de San Lorenzo, a entregar la copa de oro para que pudieran transformarla en el cáliz. Ahí estuvieron, muy bueno, recibiendo los agasajos pertinentes que le ofrecían las autoridades y por la tarde decidieron ya incorporarse a Getafe. Si extraordinarios fueron todos los agasajos que tuvieron cuando llegaron a Madrid en Getafe, se calcula que fueron unas 50.000 personas, entre las que fueron por coche, ferrocarril, extraordinarios. Los recibieron los obreros de construcciones aeronáuticas, la fábrica en pleno se les recibió. Los reyes no fueron, pero fueron el infante don Alfonso de Orleans y Borbón, que era primo del rey, pero el que le recibió fue el infante Alfonso de Borbón y Battenberg, que era en representación del rey. Y una Quindelán, etcétera, y todas las autoridades en aquella época, lo que tienen ahora civiles y militares del momento. Y así fueron. Esta travesía del Atlántico fue la tercera de las realizadas en un avión terrestre y un monomotor, pues a aquellas fechas. Jesús del Gran Poder fue pues el segundo vuelo de unión directa entre el viejo y el nuevo continente por la vía del sur y ocupó asimismo durante algún tiempo el segundo lugar entre los de mayor distancia sobrevoladas sin escala. Los principales objetivos, aquellos con que soñaban los dos aviadores desde hacía 2 años, se habían cumplido casi totalmente. La aviación militar española se ponía a la altura de las más destacadas en cuanto al récord mundial de distancia, y ese era el premio y el orgullo de ambos pilotos y de todos los cuantos formaban la aeronáutica española. El rey quiso premiarlos con la máxima condecoración que se puede dar en tiempo de paz, que era la medalla aérea. Y en el retiro los convocó y les impuso a ambos la medalla aérea como distintivo. Bueno, esta es la llegada, lo he saltado cuando llegaron en el buque, esa señora que está en medio de ella es la hermana del capitán Jiménez, lo otro está Ramón Franco, el que está de paisano a la izquierda, bueno, todo una selección de los que subieron al crucero Almirante Cervantes para recibirlo. La llegada de las autoridades a la base de Getafe, ahí lo veis, que los pasean en hombros como si fueran toreros. Y aquí tenéis el acto de imposición de las medallas aéreas en el Paseo del Retiro de Madrid. En este vuelo lo que hay que resaltar sobre todo fue la regularidad del trayecto. Fue un vuelo que no tuvieron altibajos, porque lo desarrollaron sin ninguna noticia importante, sino que todo el avión exclusivamente que perdieron algo de la velocidad que habían previsto por el tiempo, por el viento en cara que se habían encontrado. En este vuelo es curioso que existen de que todos los vuelos importantes, algún monumento o algún... De este vuelo no se hizo nada. Solo cuando se cumplieron los 25 años del vuelo, en el Ferrol se montó, el ayuntamiento hizo ese obelisco que os presento, con una inscripción que ponía al aviador Iglesias Braje, héroe de Jesús del Gran Poder, 26 del 3 del 29, 26 del 3 54. Y encima de eso
el escudo moderno de la aviación. Es lo único que se conoce, o que yo al menos conozca, que se ha hecho. Igual que es curioso, bueno, esto hicieron un álbum muy bonito que se conserva y aquí en el museo de fotografía del vuelo, de donde muchas de ellas he extraído y de otras de las revistas de la época las traspasaron a esto. Y además es curioso que, si recordáis el vuelo del Plus Ultra, en Argentina le hicieron Carlos Gardel, cantó los tal. Bueno, pues este se hizo también un disco que yo he perseguido y que no he encontrado en ningún lado, pero que tengo la carátula de la canción y tal. O sea que si hay algún músico y sabe, lo puede conseguir y que conozcamos cuál es la música que se hizo. Pienso que, aunque he sido rápido, he procurado hacerlo lo más rápidamente posible y daros idea de la importancia de este vuelo, que aunque celebramos el centenario de los grandes vuelos, no es verdad totalmente, porque este año solo son los 3 que son del año 26. Pero el Ejército del Aire ha querido condensarlo en unos actos, que hubo un congreso en Sevilla, y introdujeron todos los grandes vuelos, incluidos los civiles, el de Pombo, el de Rey Loren y el de Cuatro Vientos, en un solo acto. Nada más. Si hay alguna pregunta, yo os contestaré. Me parece una magnífica conferencia. Yo soy un poco culpable de esta conferencia, ¿no? Porque creo que antes estas cosas en grandes vuelos lo dio y yo le encargué al Coronel Roldán, en el curso que yo dirigía en el Colegio de África, que diera esta también una bella conferencia. Vuelo Sevilla-Bahía y la ruta de los Andes por el Jesús del Gran Poder, ¿no? Que fue un éxito. Hay una poesía bellísima que hizo García Lorca, otra que hizo Alto Laguirre, bueno, la de García Lorca es muy breve, me gustaría. Esa está en la antología de poesía aeronáutica que he publicado. ¿Y la de Alto Laguirre también, mi coronel? Todas, yo pongo todas. Alto Laguirre fue muy tramposo y dedicó esta poesía años más tarde a otras personas, ¿no? Piensa que primero es el Premio Nacional de Poesía. Sí, sí, sí. Luego hay un detalle en los dibujos curioso. Uno de ellos es el director de la Escuela de Arte de Egipto, ¿no? Que es Juan Lafita, que es el personaje que en la película que se rodó aquí en parte, la de La niña de tus ojos, interpreta a Santiago Segura y queda bastante afeminado, ¿no? En el papel. Y se acordará usted, mi querido coronel, que Lafita era, creo, consuelo del coronel Sánchez Fleury, que fue gobernador del País de Canadá. Y él decía, hombre, mi suegro de afeminado no tiene nada, tengo nietos, tal. Bueno, era un poco gracioso. Después de esto de los dibujos, yo también me sorprendo que algunos falten, pero una historia final. Por lo visto, en Godella afectó en un bombardeo de los nacionales, donde estaba ahí la escuela de mecánicos republicanos, a la parte delantera del avión. Y entonces, aquí hubo siempre este gran tentacón de Natacha por los Rakistán, la idea de reconstruir tal cual era la parte, digamos, de la hélice del avión, que lo hizo a su manera. Y luego al pintor le dijeron que había el águila de construcción náutica bicéfala. Y cogió el pintor de aquí, Flores, que salió en la película también en La Vaquilla, y pintó lo que a él le pareció. O sea que esa es la razón de que el águila, efectivamente, que tiene el gran poder, no se parece en nada a la que legítimamente tuvo. ¿Por qué esa obsesión de ellos de ir a Cuba? ¿Por qué no a otros sitios? Esa es una buena pregunta, porque no sabría contestarla. Exclusivamente yo pienso que era uno de los vuelos, como habían ido a Argentina, pues hacerlo más al norte, a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba para nosotros en aquella época era, vamos, como está hablando de España en la península. Y pienso que se le ocurriría por eso, porque era un vuelo para batir las distancias suficientes y que cumplía las condiciones de atravesar el Atlántico, que es lo que ellos tenían en mente. Perfecto. Y la antepenúltima. Ya no le quito más tiempo a los demás, claro. Bien, disculpa, ¿no? Mejor dicho, dos más, para hacer trampa. Una, ¿de dónde salió el águila? Que no estaba claro, porque he visto fotos del avión
sin el águila, cuando estaba en la exposición de Sevilla. Ahora me lo encuentro con el águila. Ahora me acabo de enterar, gracias a... Anyway, de que habían pintado el águila en casa. ¿De dónde salió? Vamos, el águila estaba representando, querían representar lo que era la época nuestra del imperio colonial. Y eso la pintaba. Ahora, lo que yo tengo dudas, por ejemplo, lo de la ala abajo, Jesús del Gran Poder, yo tengo mis dudas que lo llevase escrito. Tengo mis dudas. He buscado fotografías a ver si en alguna he logrado y en ninguna he visto el letrero. Pero tampoco soy capaz de decir que no lo llevase. Pero yo no he visto ninguna foto que se vea el ala inferior con el nombre de Jesús del Gran Poder. Si hay alguien que lo sepa, que lo aclare, porque yo no he sido capaz de... Y el águila, ya han explicado que no es el águila que llevaba. Pero sí llevaba un águila pintada. Sí, llevó un águila. Ah, eso no sabía. Al pintor le dijeron que tenía un águila. Y el pintor la que le partió. La que le partió. Al de aquí, del museo. Es que muchas veces las restauraciones, desgraciadamente, se hace a gusto del que restaura, no buscando la originalidad que llevaba. Y pues había fotos, o sea que podían haber reproducido. Pero no. Pero, Sí, pintó las que le partió. Bueno, pues mi coronel, en nombre de AMA, quería darle unos recuerdos muy bien, por muchas esta gracias. brillante conferencia que todos hemos Muchas gracias. disfrutado, especialmente del general Clavero, que no ha podido asistir, que como sabe está en el tema de Sevilla, y para que te lleve un recuerdo tu muy bien. tu Muchas cartel. gracias. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.